Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este recurso web que lanzamos la plataforma de ONG junto con Actitud Academy. Este es el cuarto webinar sobre la transformación digital en el tercer sector. Mi nombre es Irene de la Torre y soy técnica de estudios en la plataforma de ONG. En este webinar comenzaremos el módulo de brechas digitales y defensa de derechos. Para ello, introduciremos el concepto de brecha digital y abordaremos algunos tipos de brechas que se consideran en la literatura. Comentaremos también algunos indicadores que nos pueden mostrar cómo está España en el ámbito de la brecha digital y hablaremos de la relación con la brecha social y la defensa de derechos. En los tiempos que corren, la crisis sanitaria que estamos viviendo ha hecho que se acelere una tendencia que ya estaba teniendo lugar, como es la transformación digital, de la que hemos hablado en anteriores webinars, cambiando muchos de nuestros hábitos y costumbres y poniendo en boca de muchas personas términos como el del teletrabajo, ¿no? Pero no solo este concepto ha salido a relucir en los últimos meses. El término de brecha digital también se ha repetido en multitud de ocasiones en los medios, tal y como vemos en las diapositivas. La falta de participación en el mundo digital por parte de ciertos colectivos ha sacado a la luz un problema que aún está vigente en España. La brecha digital existente excluye a colectivos de beneficiarse de las oportunidades que ofrece Internet e incluso el ejercicio de derechos y obligaciones. En muchos casos, derechos tan esenciales como es el derecho a la educación. Durante este último año hemos visto cómo estudiantes alrededor de España se han quedado sin la posibilidad de estudiar debido a la falta de acceso a los medios digitales. Durante la pandemia hemos visto cómo las administraciones, entidades del tercer sector, incluso empresas, han implementado medidas para que estos colectivos tengan acceso a Internet o dispongan de dispositivos digitales, como por ejemplo con la entrega de tablets o tarjetas de Internet. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para resolver el problema. A continuación veremos por qué solo con facilitar el acceso no es suficiente. En primer lugar, vamos a tratar de acercarnos al concepto de brecha digital. Desde que se generó el debate sobre la brecha digital, múltiples son los organismos e investigadores que han tratado de definir y delimitar este concepto. En 2001, la OCDE se refería a la brecha digital como la distancia entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos con respecto a sus oportunidades de acceso a las TICs y su uso en una amplia variedad de actividades. Este concepto de brecha digital ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, así como ha evolucionado la tecnología y los nuevos desafíos que plantea. Pero si bien esta definición delimita bien a qué queremos referirnos cuando hablamos de brecha digital. Una vez conocido el concepto de brecha digital, vamos a ver entre los diversos tipos de brecha que se identifican en la literatura, como son la primera, la segunda o la tercera brecha digital. Si bien antes de entrar en el detalle, quiero compartir dos datos que me parecen muy relevantes, y es que todavía un 8,4% de personas nunca han utilizado Internet, según el ONSTI en 2019. Esta cifra suena un poco menos escandalosa que si damos cifras brutas, lo que supondría que siga habiendo 2,9 millones de personas que nunca han usado Internet. Pasando ya a los conceptos de brecha digital, las primeras teorías apuntaban que la falta de acceso a Internet o a un ordenador repercutía negativamente en las personas, ya que les privaba de los beneficios que se generaban. A esta primera brecha se le consideró la brecha de acceso. Con el paso del tiempo sí que se fue ampliando este concepto, considerando también la desigualdad en la calidad de acceso, como es el acceso a una banda ancha frente a una banda estrecha, o la variedad de dispositivos disponibles, entre otros. Este acceso sería el primer paso para estar incluido en el ámbito digital, ¿no? Dado que sería uno de los primeros requisitos para estar dentro. A medida que el acceso a Internet se fue extendiendo, gracias al desarrollo de la infraestructura, se vio la necesidad del desarrollo de nuevas teorías que hablaban de la existencia de otras brechas. Estas brechas digitales se relacionan con las habilidades digitales y el diverso uso de Internet, como es la frecuencia de uso o las actividades desarrolladas online. Se le llamó la segunda brecha digital. Si bien en los últimos años se habla de una tercera brecha digital que se refiere a las diferencias en la capacidad de las personas
para reflejar esos beneficios que hemos obtenido en el mundo online en el mundo offline, como por ejemplo, tener una mayor vida social o haber encontrado un trabajo gracias al uso de las TICs. Como hemos visto en la anterior diapositiva, la primera brecha digital se relaciona con el acceso a Internet o a dispositivos digitales, entre otros. En este punto abordaremos el acceso a Internet. Los datos que revisaremos son principalmente de la encuesta elaborada por el INE sobre equipamiento y uso de TICs en los hogares, que viene elaborando desde 2006. Este análisis se puede ver desde dos puntos de vista, de los hogares y de la población. En relación a los hogares, el primer dato que hay que tener en cuenta es que cerca del 91% de los hogares tienen acceso a Internet. Adicionalmente, es importante señalar que el acceso a Internet, tener una banda ancha o tener un ordenador ha tenido una evolución positiva durante estos años. Sin embargo, aún existen diferencias porcentuales entre núcleos de población más grandes y más pequeños. Como vemos en el gráfico, hay una diferencia de casi 7 puntos porcentuales entre hogares en localidades de mayor tamaño frente a las de menor tamaño. Aunque esta brecha se ha ido cerrando, dado que en 2009 la diferencia era de cerca de 17 puntos, aún sigue patente. ¿Y qué ocurre si nos atenemos a las diferencias en la población? En este caso, aunque hay diversos indicadores de acceso que podríamos revisar, tendremos en consideración las personas que han accedido a Internet en los últimos 3 meses. En términos generales, la evolución en el acceso a Internet es positiva. En 10 años se ha pasado de cerca del 60% de personas entre 16 y 74 años que accedieron a Internet a casi el 91%. Sin embargo, la brecha de acceso se refleja de forma marcada en función de la edad, de la educación o del nivel de ingresos. Cuando hablamos de sexo, la brecha en el acceso de las mujeres con respecto de los hombres se ha ido estrechando. En 2006 sí que existían diferencias en términos porcentuales, sin embargo en 2019 la cifra se iguala, ya que el 90,7% de las mujeres y de los hombres acceden a Internet o accedieron en los últimos 3 meses. Con respecto a la edad, la evolución de personas con acceso a Internet en las diferentes franjas de edad ha sido positiva. El acceso a Internet en los grupos de edad entre 16 y 54 años parece estar llegando a puntos de saturación, con tasas de acceso del 99-98%, entre la franja de edad de 54 con un 86% aproximadamente, pero en el otro extremo se situaría la población con edades entre 65 y 74 años, ya que este grupo de edad muestra el porcentaje más bajo de acceso a Internet, con cerca del 64% de acceso. Aunque sí que ha habido un considerable incremento en los últimos años, las diferencias entre las personas más jóvenes de 16 a 24 años y las personas de 65 a 74 años se sitúan en 35 puntos porcentuales, un poco más, con lo cual es considerable. Además, un dato importante sobre las personas de más de 74 años es que el uso de Internet es mucho más reducido, ya que solo el 23% aproximadamente lo ha utilizado en los últimos 3 meses. Además, la diferencia entre aquellas personas que nunca han usado Internet en función del género es de casi 7 puntos, constatándose la brecha de género que se suma a la brecha de edad. Si pasamos ya al nivel educativo, las personas con mayor nivel educativo muestran un mayor acceso a Internet. Las personas que no han alcanzado una educación secundaria muestran unos niveles de acceso inferiores. Cerca del 68% de las personas con educación primaria y solo el 47% con primaria incompleta se habían conectado a Internet en los últimos 3 meses. Aunque la evolución es positiva, sin embargo, todavía la diferencia entre las personas con primaria incompleta, por ejemplo, y las personas con educación superior es muy amplia, habiendo unos 51 puntos porcentuales de diferencia entre estos dos niveles. En cuanto a la renta, se han conectado cerca del 80% de las personas con ingresos inferiores a 900 euros frente al 98% de personas en el rango de ingresos a partir de 2.500, lo cual es una diferencia de 18 puntos entre aquellas personas con menor y mayor renta.
Por último, con respecto a las personas con discapacidad, el estudio elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en 2017 refleja una cifra bastante alarmante, dado que 7 de cada 10 personas con discapacidad no utilizarían Internet. Además, en función de la edad, se expone que el 31% de las personas entre 16 y 45 años no lo estarían utilizando, mientras que para aquellas con más de 65 años estas cifras ascienden a casi el 88%. Pero esta brecha digital no se acaba cuando las personas tienen acceso a Internet o a un dispositivo, sino que el acceso se convertiría en el punto de partida para el segundo tipo de brecha. Esta segunda brecha se materializaría en las diferencias en las habilidades digitales, así como los tipos de uso que abordaremos más adelante. Un primer dato que nos hace darnos cuenta de la carencia en la población de contar con habilidades digitales es que en España cerca del 35% de la población que ha usado Internet en los últimos 3 meses tienen habilidades bajas. Entrando en un análisis más detallado de esta segunda brecha de habilidades y con respecto al indicador que realiza el INE sobre habilidades digitales bajas, medias y avanzadas, y sin habilidades digitales, podemos hablar de las diferencias en el género. Por ejemplo, las mujeres se encuentran en los grupos sin habilidades o con habilidades bajas en mayor porcentaje. Además, el 41,2% de los hombres tienen habilidades avanzadas frente a aproximadamente un 38% de las mujeres. En relación a la edad, existe una importante diferencia en habilidades bajas, ya que mientras que aproximadamente 13% de las personas más jóvenes, de 16 a 24 años, tienen habilidades bajas, esta cifra se sitúa en el 61% de las personas entre 65 y 74 años, lo cual constituye una diferencia de más de 47 puntos. Además, en cuanto a la educación, entre aquellas personas con un nivel educativo superior, como pueden ser las personas licenciadas, solo el 9% tienen habilidades bajas frente al 72% con aquellas personas con un menor nivel educativo, como puede ser primaria incompleta, lo cual constituye una diferencia de 63 puntos porcentuales. Además, entre las rentas más altas, aquellas personas que ingresan más de 2.500 euros, el 15% tendrían, un poquito más del 15% tendrían habilidades bajas frente al más del 51% de aquellas personas que ingresan menos de 900 euros. Por último, pasaríamos a hablar sobre la brecha digital de uso. El estudio de la brecha digital también pone su enfoque en los diversos tipos de uso de las TIC, es decir, en qué invertimos nuestro tiempo cuando estamos en Internet. En la actualidad sí que existen múltiples actividades que podemos realizar en el mundo digital, como son la comunicación con otras personas, con la administración, la búsqueda de información, etc. Esta brecha digital también se ha conceptualizado dentro de la segunda brecha digital. Además, dependiendo del tipo de actividades que se puedan llevar a cabo, estas pueden generar diversos beneficios. Por ejemplo, el uso de redes sociales podría mejorar nuestras relaciones sociales. Como hemos visto, esta brecha digital de uso se puede analizar en muchas actividades cotidianas. En este caso veremos el contacto con la administración a través de Internet, ya que la administración electrónica permite a las personas usuarias acceder a las administraciones y a los servicios públicos a través de Internet. Además, las actividades que se pueden realizar son variadas, tales como la tramitación de documentos oficiales, como puede ser el DNI, la matriculación en centros educativos, tramitación de prestaciones sociales, etc. En la actualidad se está viendo que se está llevando a cabo un proceso de trasvase de estos servicios públicos al ámbito digital, con lo que las personas se verán con la necesidad de usar estos servicios de forma incremental. Sin embargo, en la medida que estas personas no tengan acceso al ámbito digital o no tengan las habilidades requeridas para hacer un uso de los servicios, se podría estar excluyendo a estas personas del ejercicio de derechos y obligaciones. En primer lugar, en relación con el análisis, comentar que el 63% de las personas usuarias de Internet en los últimos 12 meses habían contactado con las administraciones,
creciendo un par de puntos con respecto al 2017. Esta cifra parece considerable, sin embargo, existen amplias diferencias en el contacto con la administración electrónica en función de la edad, dado que mientras que el 71% de las personas entre 25 y 34 años son las que más contacto tendrían con la administración, las personas de mayor edad son las que menos contacto tendrían, situándose en un 41%. También por nivel académico se ven esas diferencias, ya que solo el 25% de las personas con primaria incompleta habrían contactado con la administración, frente al 80% de las personas con estudios superiores, lo que supone una diferencia de más de 55 puntos. Por último, en relación al tamaño de población, las personas que menos contacto tienen son aquellas que están en núcleos de población de menos de 10.000 habitantes, frente a las que habitan en municipios de más de 100.000 habitantes, con una diferencia de casi 11 puntos. Por tanto, tener acceso a Internet o a dispositivos digitales, una calidad de red, el disponer de habilidades digitales y hacer uso de una variedad de actividades permitiría el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece Internet. Las oportunidades que la tecnología ofrece son múltiples. En este sentido, un informe de la OECD en 2019, llamado ¿Cómo es la vida en la era digital?, identifica múltiples oportunidades que la transformación digital puede ofrecer en la mejora del bienestar de las personas. Entre ellas he incluido 6, como pueden ser en el ámbito de la educación, ya que Internet permite un aprendizaje continuo. En el ámbito de los ingresos, el comercio online podría tener el potencial de aumentar el excedente del consumidor. En el ámbito del empleo, la búsqueda de un trabajo online permite encontrar mayores oportunidades laborales y además mejorar el equilibrio entre trabajo y vida privada a través del teletrabajo. En el ámbito de la salud podría mejorar la comunicación entre los servicios sanitarios y pacientes. En cuanto a las conexiones sociales, incremento de las interacciones online con amigos, incluso ayudar a reducir la soledad. Por la parte de la gobernanza, podría ser una mayor participación de la ciudadanía en ámbitos cívicos y políticos. Sin embargo, las personas que no participan o que no hacen un uso efectivo de las TICs podrían estar perdiendo estas oportunidades que les ofrece el mundo digital. En este sentido, tal y como apuntan diversos estudios, como el de los actores, en los que he incluido una cita, la cita que veis a continuación, la brecha digital podría incrementar el riesgo de exclusión social, ya que los potenciales beneficios que generaría la tecnología no estarían llegando a las personas en situación de desventaja en el mundo digital. Como hemos visto, personas con una menor educación, mayor edad, personas con discapacidad, con rentas bajas o que viven en núcleos de población de tamaño más reducido, por lo que podrían ver limitada la capacidad de beneficiarse y con ello podría aumentar la exclusión social. En el ámbito concreto de los servicios tales como la administración electrónica que hemos visto previamente, las personas que no tengan contacto con las administraciones públicas a través de Internet y en la medida que estos servicios se vayan trasladando al ámbito digital, no solo no estarían perdiendo los beneficios de su uso, sino que además podrían quedar al margen del ejercicio de sus derechos y obligaciones. Para finalizar, abordaremos la parte de defensa de derechos. Internet y el uso de las TICs ofrecen grandes posibilidades para el ejercicio de derechos fundamentales, pero a la vez también se han generado nuevos desafíos en la defensa y garantía de estos derechos y libertades de la ciudadanía. Por un lado, Internet puede ser un medio para el ejercicio de derechos tales como el acceso a la información, la libertad de expresión, el derecho de asociación, pero a la vez estos mismos derechos pueden ponerse en riesgo. Por ello, son muchos los países y organizaciones que están incluyendo normativas con el objetivo de proteger los derechos también en el ámbito online. Algunos ejemplos a nivel internacional y nacional destacarían las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2016 aprobó una resolución en la que se afirmaba que los derechos que tienen las personas también debían de ser protegidos en este ámbito, en el ámbito online.
Se ponía especial énfasis en la libertad de expresión. Si bien en el informe del panel del alto nivel creado por el Secretario General de las Naciones Unidas, se apuntaba que en muchos casos la forma de aplicación de estas leyes y tratados de derechos humanos no es tan obvia, al estar redactados en una era anterior a la digital. Adicionalmente, en la hoja de ruta del Secretario General para la Cooperación Digital, que se elaboró en 2020, se identificó como una de las áreas claves para la acción de garantizar la protección de los derechos humanos en esta era digital. Se consideraba como principales áreas de preocupación la protección de datos y la privacidad, otra sería la identidad digital, el uso de las tecnologías de vigilancia, acoso y violencia en línea y la necesidad de una gobernanza en los contenidos. Si ya pasamos a la Unión Europea, un ejemplo sería que en abril de 2014 el Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptó una recomendación en la que se publicaba una guía de los derechos humanos para los usuarios de Internet, con el objetivo de fomentar el ejercicio y la promoción de estos derechos y libertades. Esta guía ponía el foco en los derechos humanos en los que la red quizás podía tener una mayor afectación, tales como el acceso y no discriminación, la libertad de expresión e información, la libertad de reunión, la protección a la vida privada, el acceso a la educación en línea o la protección y orientación para niños y jóvenes. Aunque tal y como se apunta, el acceso a Internet no está reconocido como un derecho humano, sí se considera como un medio para facilitar los derechos y libertades. En el contexto español, el título 10 de la Ley Orgánica de 2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales incorporó diversos derechos para dar respuesta a estos desafíos. En esta ley se reconoce el ejercicio de derechos tales como el de neutralidad en Internet, el derecho de acceso universal, el derecho a la seguridad digital, el derecho a una educación digital y a la protección de menores en Internet. En concreto, el derecho de acceso universal establece que todas las personas que tienen el derecho a acceder a Internet, garantizando un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio. Así, también se presta atención a la superación de brechas de género y generacionales, atendiendo también a la realidad del entorno digital, al entorno rural. ¿Y qué es lo que está por venir? En la nueva agenda digital, denominada España Digital 2025 y aprobada en julio de 2020, uno de los 10 ejes estratégicos en los que se articula se encuentra la garantía de estos derechos en el entorno digital y se reconoce además la necesidad de elaborar una Carta de Derechos Digitales. Esta carta se elaboraría con el objeto de completar y desarrollar el marco normativo de la ley del título 10 previamente mencionado. Pretende incluir algunos derechos que todavía no están recogidos en el título 10, como son los relacionados con la protección de colectivos vulnerables. Además, se considera que contribuirá a reducir las brechas digitales existentes. Para finalizar, una serie de conclusiones. Hemos considerado 3 conclusiones. En primer lugar, comentar que, como hemos visto, la brecha digital aún sigue patente y se ha hecho incluso más presente en la época o en la situación de pandemia que hemos vivido. Además, existe una necesidad de identificar aquellos grupos de personas o colectivos que pueden quedar excluidos digitalmente y la necesidad de desarrollar una tecnología que sea más amigable, que sea con un acceso universal para evitar su exclusión. En segundo lugar, existe la necesidad de no dejar a nadie atrás, dado que las TICs pueden servir para la inclusión y para mejorar las condiciones de vida de las personas, pero en la medida que estos colectivos no se aprovechen de los beneficios de Internet, se podría aumentar la desigualdad. Y por último, concluir con una necesidad del desarrollo de estos reglamentos y normativas que sean efectivos y que protejan el derecho o los derechos también en el ámbito digital. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias a todas y a todos por participar en este webinar y encantada de
de recibir vuestras preguntas. Muchas gracias y un saludo.